Es Lucas capítulo 5, si quieren acompañarme. Libro de Lucas, capítulo 1, del 5 al 7. Amén. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y luego dice: pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Amén. Luego el pasaje, el versículo 11 en adelante, dice así: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén. Y esta preciosa historia nos habla del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Allí la Biblia dice que un ángel vino y se le apareció a su padre Zacarías, que era sacerdote, y comenzó a anunciarle el nacimiento de aquel que venía para preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto de la historia. Ya el Señor, nuestro Dios, estaba preparando a través de la vida de Zacarías y de Juan el camino para que Jesús venga y comience allí su ministerio, y ese sacrificio tremendo se pueda cumplir para que hoy nosotros podamos ser libres. Amén. Pero hay algunos aspectos de esta palabra que para mí son muy importantes. La Biblia dice que ellos eran una pareja de esposos que siempre trataban de agradar al Señor. Estaban allí en la casa del Señor. La Biblia dice que eran irreprensibles. En todos los mandamientos y ordenanzas ellos cumplían al pie de la letra. Agradaban a Dios. Pero había un problema en ellos. Y la Biblia dice que no pudieron recibir esa bendición de ser padres. Elisabet era una mujer estéril y era una mujer ya de avanzada edad. Pero quiero que entiendas algo: sus oraciones fueron siempre oídas por Dios. Gracias, hermano. Fueron siempre oídas por Dios, porque en el tiempo señalado la Biblia dice que el ángel viene a anunciar que ella iba a quedar embarazada y llena del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces quiere decir que la oración de ellos fue escuchada. Ahora Zacarías era un sacerdote que servía al Señor, pero en ese momento en el que se le presenta el ángel, él comienza a usar su razón. Él comienza a mirar su situación. Él comienza a mirar sus debilidades y dice: ¿cómo será esto? ¿Cómo es que esto va a ocurrir? Porque
en condiciones normales ni siquiera esto puede suceder. Yo creo que del susto que tenía hasta se olvidó de Abraham y Sara. Pero él dijo, o tal vez él decía, bueno, eso era para aquel tiempo. Tal vez para este tiempo ya no funciona. Y yo creo que ese es el pensamiento de muchos de nosotros, que los milagros son para el tiempo, fueron para el tiempo de Jesús, o fueron para el tiempo del libro de los Hechos, o solo para algunos que pueden llegar a creer. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que lastimosamente Zacarías, cuando él recibe la noticia, en vez de glorificar a Dios, en vez de dar gloria a Dios, él dudó. Él dudó. Y por no haber creído las palabras de Dios por medio del ángel, se quedó mudo hasta el cumplimiento de esa palabra. Se quedó mudo. Se quedó mudo. Y es triste lo que hoy mientras meditaba, es triste rescatar de un hombre que servían a Dios, eran intachables, estaban en la casa del Señor, pero en el momento en que Dios quiso hacer una obra maravillosa en sus vidas, ellos dudaron, ellos no creyeron, ellos no se animaron. Quiero hablarte de que a veces nos convertimos en personas irreprensibles. Está bien, cumplimos con todos los mandamientos, nos esforzamos, pero resulta que a la hora de recibir las bendiciones es como que no creemos. Asistimos a los cultos, vemos milagros, clamamos, vemos cómo los milagros ocurren, pero en nosotros no puede pasar nada. Zacarías se quedó mudo y el ángel le dijo, por cuanto no creíste, por cuanto no creíste. Y se quedó mudo hasta el tiempo del cumplimiento, porque el Señor venía para hacer algo tremendo. Yo creo que la actitud de Zacarías era la siguiente, debería haber sido la siguiente: salir a contar y a decirle, Señor, Dios me está anunciando cosas nuevas, estoy creyendo en el cumplimiento de un tiempo nuevo. Y yo me imagino la alegría, porque tanto tiempo de orar, primero para tener un hijo, pero a pesar de que se demoró, pero esa demora trajo una carga de bendición al doble, al triple, 100 veces más. Porque el hijo que estaba esperando Elizabeth era alguien que tenía el privilegio de venir a hacer el camino para el Señor Jesucristo. ¿Me entienden lo que les digo? Pero por no creer, él se quedó mudo. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Lo que necesitamos es alimentar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ir en crecimiento. No importa el tiempo que tengas en la casa del Señor, pero la fe tiene que ir en aumento siempre. Y tenemos que llegar hasta el último día de nuestras vidas, no con una fe como la de al principio, porque el Señor nos entrega una medida de fe a cada uno, pero tenemos que ir trabajando esa medida de fe. Nuestra fe tiene que ir en aumento, y nuestra fe tiene que llegar al máximo de su esplendor allá cuando estamos, no sé, cuando llegamos a nuestros años donde ya el Señor nos va a llevar. Nuestra fe tiene que estar allá arriba, crecida. Una fe que va en aumento. Esto no puede quedarse estancada nuestra fe. Y el libro de Marcos capítulo 9 verso 23, Jesús dice una frase muy corta pero poderosa. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y una de las cosas por las que no podemos creer, o por las que no podemos recibir los milagros, o porque no podemos desarrollar nuestra fe, hermanos, es porque no le creemos a la palabra. No le creemos a la palabra. No llegamos a alcanzar a creer a la palabra. Y Jesús dijo, si puedes creer, si puedes hacer ese esfuerzo de creer, al que cree, todo le es posible. Podemos ser cristianos que servimos en la iglesia, que somos constantes en los caminos del Señor, que nos esforzamos por agradar a Dios con nuestra vida, pero muchas veces en nuestra vida hay silencio espiritual porque no creemos. No creemos.
No nos animamos a creer. A veces nos volvemos tratamos de agradar en todo a Dios, que hasta nos cuesta dar ese salto de fe, porque pensamos que podemos desagradar a Dios. Pero Jesús dijo: si puedes creer, porque al que cree todo es posible. Y a veces somos fieles en la casa del Señor, pero existe un silencio espiritual en nuestra vida y no podemos contar las maravillas de Dios. ¿Y sabe qué? Fuimos llamados nosotros para exaltar todo lo que Dios hace constantemente en nuestras vidas, para transmitir el mensaje de salvación. Tu vida y la mía tienen que ser un testimonio para todo el mundo. Tu vida y la mía, a ese punto tenemos que llegar. Necesitamos aprender a contar las maravillas de Dios. ¿Y sabe cómo se comienza eso? Contando lo pequeño. Porque si logro contar lo pequeño y darle gloria en lo pequeño, ¿sabe qué? Dios me dará mucho más para dar gloria. Dios añadirá mucho más para que pueda darle gloria. Pero tenemos que salir de ese silencio espiritual. Zacarías sé que tuvo que quedar mudo porque él no creyó. Si queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, si queremos recibir milagros, tenemos que ser creyentes. Así seas un líder, así seamos pastores, así estemos liderando un ministerio, tenemos que ser creyentes. Tenemos que creer sin dudar. Tenemos que aferrarnos a sus promesas. Tenemos que vivir día a día aferrados a la promesa. No importa, usted y yo no dependemos de lo que ocurre afuera. Mañana puede ser un día, tal vez el peor día para tu vida, pero por más que sea el peor día para tu vida, nuestra fe tiene que estar intacta. Nuestra confianza tiene que estar allí en sus promesas, porque en sus promesas vamos a ser más que vencedores. Amén. Qué triste ser irreprensibles, qué triste servir y ser fieles en la casa del Señor, pero no creer. Que haya un silencio espiritual en nuestras vidas. Mateo capítulo 21, verso 21 dice: y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a ese monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Esta historia habla cuando él maldijo la higuera que no daba frutos, y Dios les dijo: no solo esto harán, sino que a ese monte le pueden decir: quítate y échate al mar, y le será hecho. Pero ¿cuándo? Cuando no dudes. La duda es un arma del diablo. La duda es lo que quiere mantenerte en un estado espiritual pasivo, sin que te quieras arriesgar a creer, porque la duda te dice: ¿será? Te conviene ahí nomás te conviene quedarte. No hagas más nada, estás bien ahí con Dios, no avances, ahí nomás vos servir tranquilo. Yo conozco a muchos: servir tranquilo, ahí nomás, no hagas tantos esfuerzos, cumplí con Dios y todo te va a ir bien. Pero Dios no nos llamó a ese estado. Dios no nos llamó, porque la Biblia dice que tu comienzo será pequeño, pero tu postrer estado será grande. O sea que hay una promesa grande para nosotros. Este peregrinar tiene un comienzo pequeño, un comienzo insignificante, un comienzo como el grano, como la semilla del grano de mostaza, que es la más pequeña de todas. Pero dice que si hay alguien que persevera, que insiste, que se esfuerza, que cree, que tiene fe, será luego como un árbol grande. Como un árbol grande, dice que es la más grande de todas las hortalizas. Hasta las aves del cielo se anidan, porque es una bendición para muchos. Ese es el concepto de Dios para nosotros. No quiere que te quedes en el mismo estado, sino que avances. Pero tenemos que creer a la palabra de Dios. Amén. Necesitamos creer a la palabra de Dios. Pero también dice la Biblia que muchas veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Ese es el pensamiento de Satanás. Ese es el pensamiento que te pone el diablo. Eso es lo que viene a dictarte cuando las cosas no están ocurriendo como tal vez queremos. Eso es lo que te dice: no, Dios se olvidó. Ya no creo que Dios pueda hacer algo con tu vida.
Quiero leerte un pasaje en el libro de Isaías para taparle la boca al diablo. Dice Isaías capítulo 49, verso 14. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y luego dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y esta es la respuesta: aunque olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque tu padre, tu madre, tus familiares, tus amigos, tus seres queridos se olviden, el Señor dice que Él nunca se va a olvidar de usted. Dígale a su hermano: Él nunca se va a olvidar de usted. Nunca, jamás. Amén. Así que yo creo que seguramente Zacarías y su esposa dijeron: bueno, no era la voluntad de Dios. Tal vez ellos venían orando desde su juventud y bueno, dijeron: ya no va a haber más hijos, ya estamos viejos. Ellos dijeron que la petición de Dios ya quedó en el olvido, que los anhelos quedaron en el olvido. Pero lo que ellos no sabían, y lo que muchos de nosotros no sabemos y no nos damos cuenta, que cada vez que vamos al Señor, el Señor escucha nuestras oraciones. Los oídos del Señor están atentos a aquellos que le buscan con un corazón limpio. Yo creo que Zacarías ni siquiera escuchaba lo que significaba su propio nombre. ¿Sabe qué Zacarías significa? A quien Dios recuerda. El nombre Zacarías significa a quien Dios recuerda. Pero él dice: yo no me olvidé de tu petición, yo no me olvidé de tu oración. Solamente cree y espera. Sabe que Dios no se olvidó de nuestras oraciones. No se olvidó. Nuestra tarea, ¿sabe cuál es? Es reforzar esos clamores. Y el Señor nos dio armas espirituales. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, cuando meditamos la palabra, ahí comienza la fe nuestra a activarse. Por eso la palabra no debe faltar jamás en nuestras vidas. Dijo un gran hombre de Dios llamado Smith Wigglesworth. Dijo: ningún hombre mira la apariencia si le cree a Dios. No mira la apariencia. Y él dijo: no me muevo por lo que veo ni por lo que siento, sino porque le creo a Dios. Si usted y yo le creemos a Dios, no nos vamos a mover, no vamos a mirar las apariencias. Si usted y yo le creemos y tenemos fe, no vamos a mirar si nos falta, no vamos a mirar a nuestro alrededor, no vamos a estar pensando qué dirá el resto, no vamos a estar allí diciendo ¿qué será que va a estar el viento a mi favor? ¿Será que no voy a producir un problema? ¿Será que esto no va a ser de tropiezo? No vamos a mirar las apariencias. Cuando le creemos a Dios, cuando el mensaje de Dios está en nuestro corazón, cuando podemos ser esa buena tierra que le cree a Dios, no vamos a mirar las apariencias. ¿Sabe que esto fue lo que hizo David? Él no miró lo grande del gigante. Él vio que Dios era mucho más grande que ese gigante. Tal vez haya gigantes en tu vida. Tal vez estés mirando las apariencias. Que dejes de mirar las apariencias y que le creas a la palabra de Dios, porque es Dios el que pelea nuestras batallas. Es Dios el que nos va a llevar de victoria en victoria. Amén. Y necesitamos la palabra. ¿Sabe que cuando usted lee la palabra, cuando usted se nutre de la palabra, la fe comienza a activarse? Algo comienza a suceder dentro nuestro. La fe se activa, la fe se alimenta. Pero ¿sabe qué? El diablo corre. El diablo corre. El diablo corre. La fe pone el mover de Dios en escena. La fe pone la acción de Dios en escena. Y yo quiero decirle algo. Dios está buscando gente de fe, gente que le agrade. La Biblia dice que a Dios le agrada que tengamos fe. Que cuando yo me acerco a Él, usted dirá: pastor, ¿cómo yo me acerco a Él? Cuando comenzás a orar, cuando comenzás a leer la palabra, te estás acercando a Él. Pero a Él le agrada que nos acerquemos a Él con fe. Y que yo crea que cada vez que me acerco, así ore 1, 2, 3, 10 veces al día, que cada vez que me acerco a Él, yo soy galardonado, porque algo voy a encontrar en Él.
porque algo Él tiene para mí. Sabe que esa actitud de una persona es la que le agrada a Dios. No que te acerques a Él y te acerques y no creas que vas a encontrar nada, o que te acerques por las dudas, o que te acerques y leas la palabra y te entre acá y te salga por acá. Eso no va a hacer que nada ocurra. Pero cuando me acerco a Dios creyendo que hay algo, ahí comienza Dios a activar su poder en nosotros. ¿Sabe qué? La fe pone el poder de Dios en escena. Es tu fe. Dígale a su hermano, tu fe es la que pone el poder de Dios. Y quiero leerte un pasaje, Segunda de Crónicas 16:9, un pasaje conocido. Habla de Saúl, pero me impactan los primeros versículos. La primera parte del versículo 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿Para mostrar qué? Su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Bueno, luego le dice: locamente has hecho esto, le decía a Saúl, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Pero esa primera parte a mí me llamó la atención. Algo comenzó a suceder dentro mío cuando leí esa primera parte. Cuando leí esa parte, que los ojos de Dios contemplan la tierra. Entonces yo entendí que Dios está allí mirando. A ver, ¿cómo está la fe de fulano? ¿Cómo está la fe de mengano? Esperando que haya alguien que diga: yo tengo fe, yo creo, yo sé que se puede, yo sé que por la palabra lo puedo lograr. ¿Sabe que allí están los ojos de Jehová contemplando? Dios está contemplando la tierra, buscando a alguien que le crea, buscando a alguien que tenga fe. Así puede derramar su gloria y su poder sobre esa persona.